Hola, estamos aquí esta vez con Juanita. Juanita Eslava es música. Ella tiene una maestría y un doctorado en musicoterapia y hoy la invitamos para que nos cuente un poco cómo es este tema de musicoterapia, cómo lo podemos relacionar con los pacientes que tienen demencia y también con los cuidadores, obviamente, que son tan importantes en nuestro quehacer. Bueno, Juanita, contale a la gente dónde trabajas, cómo qué haces. Bueno, yo he sido musicoterapeuta, arranqué desde el lado clínico desde hace más de 20 años. Actualmente soy la responsable de los programas sociales de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Nosotros ahí tenemos un rango grande de programas sociales. Entre ellos hemos trabajado también con personas que tienen demencia y con sus cuidadores. Y bueno, aquí súper contenta de acompañarlas. Bueno, agradecemos mucho pues que estés aquí. Empecemos pues entonces hablando un poquito de cómo impacta todo esto de la música en los pacientes que tienen una demencia. Contanos cómo influye pues la música en el bienestar emocional de los pacientes que tienen esta enfermedad. Bueno, la música tiene una cosa maravillosa que yo creo que todos nos aprovechamos de eso todo el tiempo en nuestras vidas, y es que la música genera emociones en cada uno de nosotros, y esas emociones pues también por todo lo que significa la conexión entre la mente y el cuerpo, pues tiene también como unas consecuencias desde la parte fisiológica, desde cómo respiramos, desde cómo nos relacionamos también con nuestro cuerpo, con el mundo. Entonces lo que tiene de lindo la música es que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos generando una serie de conexiones emocionales con esa música que tiene un significado para nosotros. Entonces, por ejemplo, la canción que me cantaba siempre mi mamá cuando me acostaba a dormir, la canción que mi abuelita siempre cantaba en las fiestas de la familia, la canción que todos mis primos cantábamos porque era el artista que estaba de moda, ¿cierto? Todas esas cosas nos van dejando huellas. Y aunque a veces uno cree que esas huellas como que se van borrando, lo bonito que tiene la música es que en realidad la huella de esa conexión emocional no se va borrando, y que en el caso de las demencias, por digamos todo lo que tiene que ver con la parte neurológica de cómo funciona la demencia en el deterioro cognitivo, pues afortunadamente, digámoslo así, esa parte de la memoria musical es como de lo último que se va a perder. Entonces, realmente lo que tiene de bonito la música con el paciente con demencia es que esa conexión emocional que la persona ha establecido a lo largo de su vida con distintos tipos de música, con distintas piezas de música, con las personas con las que relaciona esos tipos de música, van a conservarse un poquito más de tiempo que otro tipo de conexiones que de repente se van a ir perdiendo un poco antes. Sí, súper interesante. ¿Y hay alguna música que sea como de pronto más específica o más especial o que deje definitivamente como esa huella de la que tú nos hablas como más arraigada? Lo interesante que tiene la música es que no funciona como una receta, como, no sé, si yo te digo a ti, Caro, me está doliendo la cabeza y el tipo de dolor es así, ya sea, y tú puedes decir, ah, de pronto lo que te puedo recetar es esto, ¿cierto? La música lo que tiene interesante es que a pesar de que todos la procesamos siguiendo como los mismos pasos, el cerebro de todos sigue los mismos pasos para procesarla, en el momento de uno de esos pasos, que es toda la parte como de la relación justamente con esas partecitas del cerebro que están muy conectadas con la parte emocional, pues esa ya es una respuesta individual. Entonces puede que a ti te emocione la música carrilera, porque en tu casa se oía muchísima música carrilera, pero resulta que tenemos una persona que conocemos que es de la costa, y entonces el vallenato pues en su casa se oía todo el tiempo, y entonces esa va a ser la música Perfecto. que va a generar esa conexión. Lo que sí puede cambiar son las respuestas fisiológicas que se dan, es decir, la música sí hace, por ejemplo, que todos sincronicemos con lo que estamos oyendo. Entonces sí puede pasar que haya músicas que si yo necesito activar mi cuerpo, de repente la puerta de entrada sea esa música que es muy familiar para mí, pero de repente ya puedo pasar a una cosa que tenga, por ejemplo, un pulso muy constante si necesito activar mi cuerpo y que mi cuerpo se prepare para moverse. Ok, qué bien. Bueno, entonces tú dirías que la música
puede como mejorar de pronto la memoria de los pacientes que en algún momento están pues como en alguna de sus etapas de demencia? Yo no sé si lo pueda mejorar, pero sí puede, por ejemplo, ayudarnos a ubicar a una persona en el tiempo y el espacio, ¿cierto? No sé, por ejemplo, esa ubicación en el tiempo, saber en qué mes estamos o qué cosas están pasando, sí nos puede ayudar la música. Incluso desde una cosa muy sencilla que yo venía ahorita pensando, estaba sonando en la radio un jingle, pues como que para mí es muy familiar, que suena hace muchos años, y estaba pensando en esos jingles que también se asocian con momentos del año. Todos sabemos que de repente empieza diciembre y empieza la Navidad, es todo aquello que, sí, entonces para todos eso tiene como esa unión con la Navidad. Y eso, por ejemplo, puede ayudar a ubicar a una persona. No es que la persona se esté acordando que estamos en la Navidad del 2025, pero sí le puede ayudar a ubicarse que estamos en esa época en la que se prenden las luces del árbol, en la que nos vemos más con la familia, ¿cierto? Ese tipo como de vestigios de cosas que me van a ayudar a ubicarme en el día, en el hoy, en el ahora. Entonces, por ejemplo, una fecha especial, mañana es Día de las Madres, puede que tengamos una canción, si yo tengo a mi mamá con demencia y hay una canción que siempre a ella le encantaba escuchar que le trajeran en una serenata el Día de la Madre, o la canción que mi papá siempre le dedicaba al Día de la Madre, pues esa canción va a ayudar a ubicarla en que hoy es el Día de la Madre. No necesariamente va a saber en qué año estamos, pero sí nos puede ayudar a hacer esa ubicación en relación a un momento especial del año o una persona que vaya a venir a visitarnos, por ejemplo. Ese tipo de cosas sí nos puede ayudar mucho la música. Ese dato me parece súper importante porque entonces nos podemos, digamos, aprovechar como de ese tipo de canciones en esos momentos especiales que a veces no sabemos cómo compartir con nuestro familiar con demencia. Bueno, ¿y cuáles crees tú que sean, por ejemplo, los pacientes que manifiestan algo de dolor porque todavía tienen esa capacidad cognitiva, en fin? ¿Cómo utilizamos la música también como una estrategia terapéutica en ese sentido? La música primero puede servir como un distractor al dolor, ¿cierto? Y ese es uno de sus valores súper importantes. Siempre que vayamos a manejar la música como una estrategia para el manejo del dolor, tenemos que estar ligados al gusto musical de la persona, ¿cierto? O sea, si lo que queremos es que ese cerebro cambie su foco de atención de este tema interno que yo estoy sintiendo, de esta molestia, a otra cosa, tengo que contar con el gusto de la persona y realmente utilizar música que sea de su historia musical, que realmente nos vaya a ayudar a que ese cerebro pues haga pues como ese cambio. Pero adicionalmente lo podemos potencializar también si acompañamos solamente esa escucha, por ejemplo, con algo de movimiento muy suave, o si la persona todavía tiene ciertas habilidades para moverse en la movilidad, quieres bailar un ratico conmigo, ¿cierto? Porque esa estrategia de distracción también va a tener como una serie de desencadenantes desde la parte química que nos van a ayudar muchísimo a que la percepción del dolor disminuya. Perfecto. Bueno, y como los pacientes con demencia van atravesando pues diferentes etapas, ¿cierto? Unas etapas donde todavía son muy funcionales, se comunican fácilmente, pero definitivamente otras en las fases más avanzadas donde incluso pierden esa capacidad de comunicarse, que ya tú nos dices que de todas maneras esa música puede traerlos pues o puede evocarles de pronto esos momentos felices pues como que presentan o que han tenido a lo largo de su vida. Tú nos recomiendas igual que utilicemos la música como parte de la terapia en todas esas etapas de la vida, o hay en todas esas etapas como de la enfermedad, o hay unas que es como más recomendada que otras. Yo creo que es muy importante que siempre la utilicemos. Es muy importante que siempre la utilicemos porque además, vuelta y juega, eso también nos va dejando como esa huellita que nos va a permitir más adelante, cuando la enfermedad esté más avanzada, poder volver a recurrir al recurso. Y si no la utilizamos en los momentos en los que la enfermedad no está tan avanzada, seguramente también estamos perdiendo la oportunidad de conocer cómo esa persona se relaciona con la música y cuál es la música que es muy significativa para ellos. Algo que, por ejemplo, yo creo que es recomendable es que cuando apenas estamos empezando a hacer, pues hoy en día tenemos una serie de recursos, a hacer playlists
¿cierto? Esas listas de reproducción de canciones que son muy significativas para uno, y porque si ya tenemos esa información, cuando ya la persona tiene un estadio más avanzado de demencia, podemos recurrir a ella como una forma de comunicarnos con esa persona. Y eso nos va a facilitar mucho la relación cuando ya la persona tiene un estadio más avanzado. Pero ahora también tenemos que entender, y esto es súper importante, Caro, que así como la música, justamente porque tiene esa relación emocional, claro, nos puede llevar a un espacio feliz, pero también nos puede llevar a un espacio de angustia. En el ejemplo que estábamos hablando ahora, de la canción que me gustaba escuchar el Día de la Madre, pues puede ser, por ejemplo, que la escucho, pero por alguna razón el clic que hago es con que, por ejemplo, se murió mi esposo, el que siempre me cantaba la canción, y entonces, al contrario de ponerme súper feliz, lo que me pase es que tengo un momento de una angustia muy grande, y si en efecto esa persona ya no está, y yo pregunto y pregunto por ella, y yo ya llevo un tiempo perdido en mi memoria, y me están como volviendo a contar que esa persona ya no está, pues evidentemente va a haber un momento de angustia. Entonces lo que tenemos que saber es que lo que va a hacer la música es generar la conexión emocional. Lo que a veces puede ocurrir es que esa conexión emocional sea más hacia un momento difícil de procesar y que tengamos que acompañarlo, ¿cierto? Como, sí, pero te acuerdas lo rico, todo lo que hacíamos, ¿cierto? Y empezar a derivar hacia otros momentos o hacia otras conexiones emocionales con otras músicas. Claro, entonces ahí el cuidador pues viene a jugar un papel súper importante, porque entonces el que va a empezar a reconocer que ya esta canción de pronto no le hace clic con los momentos felices, sino que le hace clic con algo que le va a causar tristeza, y bueno, pues entonces empezar a mirar que esta canción de pronto puede salir de esa playlist, ¿cierto? Exacto. Entonces ahora hablemos un poquito de cómo la música es importante para los cuidadores, por ejemplo. Total, es que yo creo que cuando hablamos de enfermedades como la demencia, si no hablamos del autocuidado del cuidador, estamos dejando por fuera un pedazo fundamental. Porque yo pienso que una de las cosas que es más difícil de manejar es como antes de la enfermedad, mi relación con esa persona, por ejemplo, es que esa persona es mi mamá o es mi hermana o mi esposo. Y una vez empieza a avanzar la enfermedad, ese primer vínculo se desconfigura, y el vínculo que pasa a ser el primario es el que yo soy, es el cuidador. Entonces yo pienso que una de las maneras más bonitas que hay de reconfigurar o de volver a recordarnos tanto a la persona que está enferma como a su cuidador que estamos vinculados emocionalmente es justamente recurrir a esa historia musical compartida, ¿cierto? Si es mi mamá, si es mi esposo, si es mi hermana, ¿cuál es la música que nos une a los dos? Porque el escucharla juntos, el bailarla, el escucharla y recordar anécdotas de la primera vez que escuchamos esa canción o cuando me la dedicaste tal día, o cierto, ese tipo de cosas nos van a ayudar a recordarnos ese vínculo emocional que tenemos con la persona que hoy en día tiene la demencia, y eso nos va a ayudar muchísimo como en esa parte del sostenimiento también de nuestra parte emocional. Pero adicionalmente, pues el cuidador también tiene una relación con la música, y en muchas ocasiones el cuidador tiene muy pocos momentos para ese autocuidado. Y yo creo que hay que aprovechar muy bien esos momentos. Entonces esa música, cuando necesito, no sé, tengo media hora para hacer ejercicio en la mañana, bueno, ¿cuál es la música que me va a ayudar a activarme, a ponerme en movimiento, a sentirme que estoy vivo y que voy a ponerme súper vital? Pero llega la noche, ya la persona, digamos, está dormida, yo sé que tengo 4 o 5 horas antes de que la persona necesite algún tipo de apoyo y necesito dormir bien. Entonces, ¿cómo también utilizo la música? Porque si me pongo una música que me va a súper activar, se va a demorar mucho en que esa persona logre quedarse dormida, mientras que si sé utilizar la música, escuchar una música que me ayude a bajar un poquito el nivel de energía que tengo, que sea muy repetitiva de tal manera que mi cerebro no tenga que estar todo el tiempo alertándose, uy, qué es lo que está sonando, ¿cierto? Sino que al contrario se pueda ir apaciguando y yo pueda entrar en un estado de sueño profundo más rápido, pues eso va a ser muy, muy ayudador. O sea, con esto, Juanita, lo que nos estás también como diciendo es que definitivamente la música
la podemos acomodar para disminuir esos niveles de estrés que como cuidadores pues se manejan en el transcurso del día, en el transcurso del cuidado, que sabemos que evidentemente puede ser un tiempo muy prolongado en el que estemos cuidando pues a los pacientes con demencia. Bueno, ¿cuáles de pronto tenés estrategias sencillas que puedan implementar, por ejemplo, los cuidadores en casa para acompañar a su paciente con demencia? Te pongo un ejemplo. Se van llegando como las 5 o 6 de la tarde, empieza este fenómeno que les empieza a causar irritabilidad de pronto, inquietud impresionante a los pacientes que tienen demencia. Entonces, ¿cómo empezar a manejar con la música, por ejemplo, esos momentos de irritabilidad? Yo creo que en esos casos la creación de rutinas pues es muy importante y también podemos implementar dentro de la rutina que nos vamos organizando un momento de conexión musical, y si ese momento de conexión musical, por ejemplo, lo hacemos siempre alrededor de una pieza o un par de piezas musicales que son muy conocidas para esa persona, que también les va a ayudar a empezar a organizarse alrededor de, ya me estoy dando cuenta que empezó otra vez a sonar esta canción, pero que eso, tenemos que pensar que sea una música que nos ayude a bajar esos niveles, ¿cierto? Y lo que podemos hacer es, a partir de esa música que es del gusto de la persona, ya por ejemplo empezar a conectar a lo que hablábamos ahora, una música suave, con un tempo más lento, en donde sea muy repetitiva, y por ejemplo podemos hacer algo como pequeños masajes en lugares, digamos, que para esa persona sean agradables, que lo ayuden un poco a ir bajando como esos niveles de actividad, también desde esa sensación, desde la propiocepción, y conectada como esa música que tenga ojalá esas características. La música repetitiva tiene esa ventaja, tiene la ventaja de que no va a poner a nuestro cerebro a alertarse cada vez que está sonando una cosa diferente, sino que el cerebro puede predecir lo que viene y entonces no está tan activo, digamos, generando toda esa cantidad de conexiones que nos activan. Eso me parece súper importante. Bueno, y lo otro que te quería preguntar es, ¿hay alguna contraindicación para que utilicemos la música como terapia? Tú en tu experiencia de pronto dices, definitivamente está contraindicado en este tipo de pacientes o de personas que utilicemos la música como terapia. Eh, Creo que tenemos que pensar muy bien en el tipo de música y lo que queremos lograr. Yo creo personalmente que o sea, como tal, la disciplina y la profesión del musicoterapeuta entrega una serie de conocimientos que nos ayuda a disminuir los riesgos de lo que puede generar desde el punto de vista negativo, lo que es como en la parte científica se llama la iatrogenia, el causar daño con, y el musicoterapeuta tiene una serie de elementos que pueden ayudar a evitar que eso ocurra. Creo que cuando la utilizamos en casa, yo soy el cuidador, o por ejemplo tú eres una médica que acompaña desde esa parte del acompañamiento al cuidador, del dolor de la persona, etcétera. Si la utilizamos inteligentemente no tendría por qué causar un daño, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, sí me podría pasar que yo quiera ayudar a que la persona que estoy cuidando descanse, y al contrario lo que logre es superactivarla y como generar un estado de agitación amplio, entonces pues sí, eso nos podría suceder. Por eso es muy importante conocer esa historia musical y esos gustos de la persona con la que estoy. Otra cosa que nos podría suceder, y esa sí es una contraindicación, no es una cosa supremamente frecuente, pero sí en los casos en donde, por ejemplo, hay un diagnóstico, pues no se deriva de la demencia, pero la persona por alguna razón tiene, por ejemplo, un antecedente de epilepsia, y ese tipo de epilepsia es una epilepsia musicogénica, sí vamos a tener, digamos, una contraindicación importante en donde eso sí puede desencadenar una crisis epiléptica. Sí, perfecto. Siquiera son pocas pues las contraindicaciones. Sí. Bueno, y por último, Juani, qué bueno que nos pudieras como compartir una experiencia de pronto que hayas tenido donde vos nos pudieras contar como, mira, en un paciente que yo tuve con demencia, esto fue súper, pues fue como, le causó como un impacto positivo a su tratamiento o a su manejo, pues, para el cuidador o para él. Yo creo que en el trabajo con personas con demencia, yo creo que todas las personas que han tenido cercano a alguien con demencia, esos momentos, esos pequeños momentos en donde de repente la persona te mira y sabe quién eres y logra reconocer el espacio en el que está y la situación en la que estás,
pues es obviamente muy Mágico. satisfactorio, ¿cierto? Sí. Esa es la palabra, es mágico. Yo creo que tal vez de las experiencias más lindas que yo he tenido con personas con demencia han sido cuando hemos trabajado en la dupla de la persona con demencia y el cuidador. Y hemos tenido esos momentos de esa magia compartida, de ese momento en donde estás trabajando historia musical compartida y de repente el cuidador sugiere una canción y empiezas a cantarla y el cuidador empieza a tocarla y de repente la persona con demencia levanta la mirada y ve a su cuidador y no está viendo a su cuidador sino a su esposa, a su hija en el caso de una persona con demencia temprana, a su lo que sea, ¿cierto? Yo creo que ese es el momento más mágico que uno puede vivir porque es el momento en el que se vuelven a encontrar desde el vínculo primario, desde lo que fueron primero. Y yo creo que eso es mágico para el paciente, pero además eso al cuidador No. le entrega una herramienta que pueden haber pensado que está perdida hace mucho tiempo. Entonces para mí eso es tal vez lo más valioso, porque creo que una de las cosas que más desgasta al cuidador es esa sensación de que la persona con la que está ya no es la persona con la que tenían el vínculo primario. Sí, el miedo, ese constante miedo a que ya no me reconoce, Absoluto. ya no soy importante, ya perdimos esa conexión. Absoluto. Estabas contando esa historia y a mí se me pararon los No, es que a mí pelos. también todavía. Bueno, de todas maneras, Juanita, agradecerte muchísimo pues por acompañarnos, a ustedes para que nos sigan en nuestras redes sociales, permanecer en nuestro Instagram y bueno, seguiremos acompañándolos con más temas.